Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Aquí, gracias a Dios, todo bien, gozándonos en la lucha, con mucho ajetreo en la iglesia, pero todo para la gloria y la honra del Señor. Uno dice que cuando el Señor pone a trabajar a uno, en verdad que uno, ¿sabe? Le da, Eso es le así. da mucho, ¿me entiende? Pero estamos gozosos en el nombre del Señor y eso es lo que manda. Parece que estoy un poquito atrasado con las cosas de mi ministerio en YouTube. Pero todavía tenemos cosas ahí, así que gente, vaya allá y chequealo quiqueando y todo lo que hay allí, todo lo que hay allí, y créeme que lo que viene es bueno, lo que viene es sabroso. Sé que estoy diciendo eso hace tiempo, pero es que es bueno, lo que viene va a ser bien bueno. Así que gente, nada, ayúdenme, así que suscríbanse ahí, suscríbanse, mientras más se suscriban, más atención tiene la página y es mejor para poder llevar el mensaje a otros. Y si usted no sabe predicar, no sabe decir a las personas cómo Dios nos ama, mira, a través de ahí son de Cross, ahí lo puede hacer. Eso es para toda la familia. Eso ahí no escatimamos ni es para toda la familia. Todo el mundo puede entender fácilmente cómo nosotros enseñamos el amor de Dios a través de son de Cross. Bien, y también nuestras redes sociales, como siempre, Facebook y YouTube, usted pone del Valle Corridito.e en minúscula y por ahí puede buscarnos. También puede buscarnos en el canal de Lumbrera TV, por ahí también nos puede ver. También nos puede buscar por Instagram 2022 y en el canal de Alexander, como él dijo, también por ahí nos puede buscar y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros respectivos canales, tanto al de Alexander como el mío, para que otras personas puedan conocer del amor de Jesús. Alexander, llévanos al trono de la gracia en oración, por favor. Gracias Padre, porque en realidad es un privilegio poder abrir tu palabra y estudiar, Señor, y conocerte cada día más. Cosas que a veces nosotros conocemos, a estudiarla nuevamente, podemos entender qué tan grande es el amor tuyo para nosotros. Como siempre te pido, Señor, danos el Espíritu Santo, que sea tú el que hable, que nosotros seamos solamente instrumento tuyo, perdona nuestros pecados, pero que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias, Alexander, por esa oración. Bien, y el título de esta segunda lección para el 11 de abril es Conociendo a Dios. Alexander, ¿qué tú me puedes decir de ese título? Conociendo a Dios es algo de todos los días. Cuando yo leí la lección, ¿sabes? Siempre pienso eso rápido y dije, conociendo a Dios, si es algo que es diario, diariamente y minuto a minuto, ¿sabes? No es un ratito nada más, es minuto a minuto. ¿Por qué? Porque uno debería estar siempre conectado con el Padre Celestial y es algo que uno a veces cuando uno se deja de conectar, como que cae uno y ahí es que conoces a Dios porque la gracia de Dios abunda. Y dice, bueno, Padre, gracias porque la verdad que la gracia tuya es grande. Eso es algo de a minuto, algo de día a día. Yo estoy contigo, o sea, yo lo puedo decir es relación 24/7 con nuestro Dios. Nada más lo que puedo decir. Bien, ¿nos puede leer el texto para memorizar? Juan Y 17:3. esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3, como dijiste. Así que es importante que nosotros conozcamos a Dios. Es importante porque una vez usted conoce a Dios, puede tener esa relación con Dios y entonces ese reflejo de su carácter se ve en nosotros. Bien, vamos para la parte del sábado. Eh, Sabemos que nosotros vamos teniendo un conocimiento mientras vamos relacionándonos más con Dios, Alexander. Pero entre los tiempos ha pasado, pues que eso las personas lamentablemente no han tenido, ¿verdad? Bien, una, forma como verdaderamente es Dios y lo que han hecho es, pues, de una manera que no ven sus atributos ni su carácter como es Alexander. Un ejemplo que te puedo decir es que eh,
A veces hay personas que llegan a la iglesia y nosotros tenemos que envolvernos con ellos, tenemos que enseñarles esa relación, ese amor con Dios, ese carácter, porque ellos tienen que dar el paso para mantener esa relación con Dios. Pero si ellos no conocen, ni tienen conocimiento de su carácter, ni buscar en su palabra, ni ver verdaderamente lo que es un Dios trabajando en el corazón del ser humano, pues llega el momento, sí, van y hasta ahí, y llega el momento, se pierden en la iglesia y se van porque no establecieron esa relación, Alexander, Ujú. con Dios. Y posiblemente los hermanos, bien contentos, se bautizó, pero, ok, se bautizó, pero es como si fuera un bebé. Usted tiene que enseñarle a poco a ir, el bebé gatea, digo, primero se mueve de lado, gatea, hasta que empieza a caminar y todo eso. Pero si usted deja ahí esa persona, resuélvetelas como pueda, pues no. Y el sábado, pues entonces, nos está dando, ¿verdad? Ese conocimiento del carácter del amor de Dios. Es el último mensaje de clemencia que debe iluminar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está sumido en tinieblas, Alexander. ¿Y quién es lo que debemos reflejar ese carácter? Nosotros, los cristianos, ¿verdad? Los que creemos en Dios. Algo que quieras decir en esa parte de sábado. No, cuando estaba leyendo esa parte del sábado me acordé de cómo los griegos pensaban de sus dioses. Entonces, cada uno de los dioses griegos tenían características humanas. O sea, y si tú pones a mirar, todos los dioses griegos tienen características humanas. Sin embargo, el Dios que nosotros creemos es un Dios que es todopoderoso y un montón de cosas más que solamente a través de la Biblia podemos conocerlo. Y vamos para entonces a la parte del domingo que dice una percepción más clara acerca de Dios. Que caemos ahí, ¿me entiendes? ¿Cuál es el libro, el único libro que puede ofrecer la imagen más fiel y más clara de Dios? La Biblia. La Biblia. Eso no hay ahí no hay nada, no hay. Y eso es algo que tú y yo lo hemos repetido aquí muchas veces. O sea, cuando tú quieres conocer al Señor, la única manera que tú puedes hacer es leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque leyendo la Biblia tú vas a crear una sabiduría. No solamente vas a conocer cómo es Dios, no solamente eso, sino vas a conocer muchas cosas de las que Dios ha hecho por ti, lo que está haciendo y lo que irá a hacer por ti. ¿Sabe? Que no es algo que es pasado solamente, no. Porque muchos ven la Biblia como un libro de historia. Y sí, hay mucha historia en la Biblia, pero son historias que se pueden presentar en el presente. Y son historias que también te van a ayudar en el futuro. ¿Y cómo es eso? Bueno, tienes que leer la Biblia a entenderlo, ¿me entiendes? Dice que la única forma de poder entender los atributos, que lo que estábamos hablando ahora, está hablando el sábado, era que muchos atributos de los dioses griegos, que no tienen que ver nada con la lección, con eso, pero fue que me puso en la mente, es a que eran, ¿sabes? Los dioses griegos son egoístas, son celosos, son orgullosos, whatever. Pero cuando tú conoces los atributos de Dios, bueno, en la Biblia hay muchos y te voy a decir unos cuantos aquí: todopoderoso, omnisciente, conocedor del futuro, justo, misericordioso, paciente y consolador, dador de gracia, perdonador, regio, eterno, y por ahí muchos más, ¿sabes? Ahí tenemos ahí diferentes, en la lección aquí nos da cada uno de esos, ¿cómo se llama? Atributos, y nos da los versículos donde podemos conseguirlo, como en Job, en Isaías, en Deuteronomio, por ahí. Pero esos atributos solamente tú puedes conocerlos si estudias la palabra del Señor. Si no estudias la palabra del Señor, no puedes hacerlo. Ahora, Satanás se ha encargado de que tú no conozcas esos atributos. Y la primera persona que él trató de engañar, o dijo que engañó, fue a Eva. Cuando Eva le dijo, mira, que el Señor te dijo a ti que no ibas a morir, y le metió una verdad con mentira ahí. Y básicamente lo que está diciéndole, mira, el Señor te está ocultando algo. Y a Satanás no le importa qué imagen que tengas tú en la mente de Dios. A él lo que le importa es que la imagen que tú tengas de Dios en la mente sea la incorrecta, ¿sabes? Y mientras tú tengas la incorrecta, él va a seguir atacando y atacando y atacar. Quiere que tú creas que Dios es egoísta, que solo se ama a sí mismo, cosas que no es verdad, que solamente quiere su propio bien, son cosas que no es verdad. Satanás siempre busca dañar la imagen del Señor. Ponte a mirar la historia, ponte a mirar las cosas y tú sabes que eso es real. Algo que añadir del Valle. Sí,
Eso mismo, Satanás ha tratado de desfigurar, ¿verdad? La imagen de Dios desde el principio, implantar la duda, lo hizo con los ángeles y los ángeles eran perfectos, lo hizo con Adán y Eva y eran perfectos. Así que, ¿qué tú crees que va a hacer con nosotros? Va a tratar de hacer lo mismo. Pero ¿qué Exacto. pasa? Ofrece esa desconfianza sembrando la duda. Pero ¿qué pasa? La Biblia, como tú dijiste, pues ofrece la visión fiel y coherente de quién es Dios. Y ahí tú vas a ver la imagen de Dios. Por eso Dios nos dio la palabra para que lo veamos ahí. Bien, entonces vamos entonces a la parte del lunes. Dios es santo. Y Alexander, importante, ¿verdad? Eh, no, nosotros no tenemos, ¿cómo se llama? Muchas cosas que podamos ver que son santos. Una de las cosas aquí que podemos ver es el sábado. Pero sabemos que algo santo es algo apartado para Dios, ¿me entiendes? Ujú. Y nosotros, cuando nosotros decidimos echar suerte con Dios, pues ¿qué pasa? Decidimos apartarnos del mal, y llega el momento que se nos considera santos también. Pues hay gente que dice, los santos están en el cielo, y yo no creo en eso. Yo creo que los santos están en la tierra. Son las personas que se apartan del mal y dedican su vida a Dios, ¿verdad? Así que nuestra vida cotidiana, todos los días, apartándonos del mal, mira, debe de ser una vida santa, ¿verdad? Dice que los ángeles, los que están alrededor del trono, mira, siempre están diciendo santo, 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 ¿verdad? Así que ellos están alabando esos atributos que tú mencionaste, pero el más ¿cómo se llama? Que alinea todo eso es la santidad de Dios. Eh, Así que santidad o santo significa estar consagrado, apartado, limpio. Así que nosotros somos santos cuando nos apartamos del mal, Alexander, y realizamos la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo se aplica esto a Dios? Pues él no es un 99.9 santo, Él es 100% santo. Así que él no es una persona egoísta, Él no es una persona que, no, es amor, ¿verdad? Y su santidad acapara todos esos atributos que tú mencionaste. Todos esos atributos son impregnados en su santidad y en su pureza, Alexander. Algo que tengas que decir en esa parte. No, no, que, ¿sabes? Tú diste el clavo ahí. Santo es una palabra que quiere decir eso exactamente, separado. Y Dios es separado completamente del pecado. O sea, en Él no hay ningún pecado, ¿me entiendes? Y como tú dices que hay mucha gente, no, santos que están en el cielo, no, porque nosotros también podemos ser santos. Perfecto, sí, no hay ninguno. Ahí sí. Eso no, Pero en la santo, tierra no hay ahí, ningún perfecto. En en el el cielo, cielo sí. ajá. Sí, en el cielo sí, ¿sabes? Pero santos sí hay un montón porque, yo me incluyo ahí porque yo trato de ser apartado del mal y tratar de eso, porque eso es lo que significa ser santo, separarse. Y podemos tener una predicación en cuanto a eso, porque hay muchas ideas sobre eso, ¿me entiendes? Ahí está lo de Daniel cuando Belsasar y todo, bueno, sí, podemos seguir por ahí por abajo, pero vamos para la parte del Marte, ¿verdad? Dios es amor. Y esta parte me encantó. Esta parte me encantó. ¿Por qué? Porque yo soy una persona, por lo menos yo, cuando predico, siempre doy el versículo que yo digo que es, y siempre lo he dicho aquí, y lo voy a seguir repitiendo, que el versículo que es, yo creo que es el blueprint para entender toda la Biblia, es 1 Juan 4:8. Que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Entiendes? Entonces vamos a leer aquí 1 Juan 4:16 que dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor que es único. Hay que decirlo así. Acabas de decir que es santo, pues vamos a ponerlo así. El amor de Dios es santo porque es único, es separado. ¿Sabes? Dios no solo tiene amor, Él imparte o imparte amor, ¿sabe? Él es amor, ¿me entiende? Él es, ¿sabe? El otro, es que Dios es amor, punto. La palabra amor, ponte en otras palabras, amor, Dios. Dios, amor, ¿sabe? No hay ninguna manera de entenderlo, ¿sabe?
El amor de Dios es de una manera que es increíble, no vamos a poder entenderlo hasta que podemos estar junto con Él y ver las cosas. Lo único que podemos entender es que Él murió por nosotros. Lo único que podemos entender es que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Lo único que podemos entender es que Él siempre ha buscado estar con nosotros desde que pecamos. Porque no fue que pecamos y nos dejó ir, no, nada, ¿sabes? Él siempre ha buscado la manera de darnos promesas, darnos bendiciones y todo a nosotros, ¿sabes? Y la mayor manera de entender cómo Dios es amor es cuando Jesucristo murió por nosotros. Que ese es el famoso versículo Juan 3:16, ¿sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sabes? Ese es el mayor, ¿sabes? Y yo digo que esa es la manera más, y yo siempre lo digo, yo me pongo a pensar yo mismo, yo me pongo a pensar contra todas las veces que yo he fallado a Dios y Él sabía todo eso y sin embargo Él murió por mí. Porque Él murió por todo el mundo, no por Del Valle solamente, no por mí, no. Él murió por todo el mundo, sabiendo todas las cosas y las desgracias y todo que iban a cometer nosotros. Y todavía así Él nos ama. Todavía así tenemos una oportunidad. Todavía así podemos entender, ¿sabes? Solamente yendo a Él podemos entender el amor de Él. Pero si uno no va a Él, ¿sabes? Y dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si tú pones a buscar en la Biblia, que estamos hablando sobre los atributos de Dios, en la misma Biblia te dice, antes de tu haber nacido, ya Él te amaba. ¿Sabes? Amén. Es increíble, es increíble. El amor de Dios es increíble. Pero la única manera que tú puedes entender ese amor es buscándolo, entendiéndolo, leyendo la Biblia. Porque si no tienes una conexión con Él, no tienes una comunicación con Él, no tienes una relación con Dios, nunca vas a poder entender el amor de Dios. El amor de Dios es único y es un amor abnegado. Él, bueno, Él murió por nosotros, imagínate. ¿Qué más podemos pedir? Del Valladolid que quieras añadir. Sí, Dios es amor. No es que Dios tiene amor. No, no. No. Dios es amor. Así que el amor de Dios es la esencia misma, Alexander, del carácter divino, revelado perfectamente a través del sacrificio de Jesús y de su deseo de mantener una relación más cercana con nosotros, Alexander. ¿Qué pasa? Cuando verdaderamente Dios trabaja en ti, tu carácter se supone, Alexander, que se asemeja a quién? A Al Él. de Jesús. Eso es Al de así. Jesús. Que vean en Alexander a Jesús. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento dado que va a estar impregnado en ti y la gente no va a ver a Alexander, va a ver a Cristo en ti. ¿Me Eso es entiendes? así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? Espíritu profecía, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Este Nuestro cuerpo carácter. va a ser transformado, nuestro carácter. Y se debe de parecer al de Jesús. Bien, vamos entonces al miércoles. Y el miércoles, Dios y la creación, ¿verdad? Y dame un momentito aquí, que se me salió la... Bien, Dios sabemos que se manifiesta, ¿verdad? Simultáneamente como el creador, todopoderoso y trasciende, es un Dios que trasciende, ¿verdad? Y hay una palabra, Elohim, pero cuando tú buscas bien, ¿No? Elohim es como si fuera dioses, pero en verdad es Dios, ¿sabes? Porque es un solo Dios. Y como el Dios personal e inmanente que busca cercanía íntima, también se utiliza para el ser humano la palabra Yahweh. Por eso en el principio hizo Dios los cielos y la Cielo y la tierra. tierra. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú ves que dice hagamos, es plural, es un solo Dios, pero hay tres divinas personas que componen ese Dios. Y también en Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que nos presenta Elohim como el creador, Dios creador. Pero mira qué lindo, Alexander, como dije ahorita, la palabra Yahweh se utiliza para un Dios más cercano.
sea, no es un Dios que está allá, que creó y se quedó allá, sino que, mira, con sus manos, lo dice la palabra, cogió barro y hizo al que, al ser humano y sopló, soplo de vida, ¿verdad? O sea, él es un Dios cercano, ¿me entiendes? Así que Dios mordió al ser humano y muestra, ¿verdad? Como un Dios personal y cercano. Así que nos toca y nos habla y nos enseña así nuestra labor por medio de ese acercamiento. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que se alejó, Alexander? ¿Quién se Ujú. escondió? El hombre, nosotros, El hombre, ¿verdad? ¿Quién se acercó? Dios. Y no es que Dios. Dios no supiera, no es que Dios no supiera que lo que había pasado, simplemente es que Dios le gusta, ¿verdad? Que nosotros nos acerquemos y le digamos las cosas, sean buenas o sean Qué malas. mala. Pero ¿qué pasa? El hombre, su característica es que cuando comete pecado, esconderse. Por eso cuando tú vas donde una persona, se esconde porque no quiere que tú le hables de Dios. Se sienten tan pecador. Yo soy capellán de la policía y cuando trabajaba en la división de drogas, había un policía que ahí siempre llegaba, estaba fumando afuera un cigarrillo. Y entonces, o sea, que uno con la derecha es que saluda, ¿verdad? Pues él, no, capellán, yo lo voy a saludar con la izquierda, porque él se sentía que si me saludaba con la derecha era demasiado de pecador para saludarme. Yo, eso para mí no es nada, pero en nada, como le respeto eso, no voy a tampoco hacerlo sentir mal. Pero el ser humano siempre tiene miedo cuando comete pecado y se esconde. Por eso sucedió eso allí en el jardín del Edén. Pero vemos que Elohim, ¿verdad? Una palabra singular, pero si tú lo vas a traducir literal, literal, dice dioses, pero en verdad no es dioses, es Ujú. Dios. Dios. Y fue, Elohim es el creador. Y Yahweh verdaderamente es el Dios más que se acerca al ser humano. Alexander, algo que tú tengas que decir en esa parte. Sí, no, mucha gente entiende también lo del Elohim como, como tú dijiste, que muchos de los dioses, pero también como el Dios que no tiene otros dioses o el Dios de dioses, vamos a ponerlo así, ¿sabes? Cosas así, porque es supremo, ¿me entiendes? Y como tú dices, Dios siempre ha buscado de estar con nosotros. Así que vamos para la parte del jueves que se titula Emanuel, Dios con nosotros. ¿Me entiendes? Cayó. ¿Sabes? Y me gusta porque dice, aquí al principio de de la lección dice, si quieres compartir con un no cristiano una descripción bíblica del carácter de Dios, ¿qué personaje de la escritura elegirías? Y yo me puse a pensar, yo, bueno, lo único que hay es Jesús. Y cuando leo después más adelante dice, la mejor respuesta, por supuesto, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es completamente el carácter de Dios, es amor completamente, ¿sabes? De ninguna manera, ¿sabes? Dios se encarnó, ¿sabes? Él dejó todo, porque así es el amor de Dios. Yo siempre he dicho, claro, no se busca el amor de Dios, es ágape, es un amor que es para otros, no es para sí mismo, es para otros, ¿sabes? Un amor que es para dar, para compartir, desnegado, que se da por todo, ¿me entiendes? Y así mismo hizo Jesús, Jesús se encarnó como hombre, ¿sabes? Y tomó la naturaleza humana para que pudiera ser visto, pudiera ser oído, pudiera ver las cosas como él hacía, la manera en que él trataba a la gente, porque él no vino, ¿sabes? ¿Sabes cuántas personas podía haber juzgado cuando estaba en la tierra? Sin embargo, mira a la mujer samaritana, a María Magdalena, al mismo Judas, ¿sabes? Él no condenó, ¿sabes? Él vino con amor a tratarlos a cada uno, enseñarle de que él es amor y que él vino a salvar a todo el mundo, ¿sabes? Fue una manera bien, ¿sabes? Bien palpable lo que Jesús hizo, ¿sabes? Él fue, como dice aquí, le dice que fue anunciado bajo un nombre profético que es Emanuel con nosotros, ¿sabes? Emanuel, Dios con nosotros, ¿sabes? Y los cuatro evangelios, que aquí nos habla sobre eso, los cuatro evangelios nos dice que, ok, todos hablan de lo mismo, porque tú dices, no, todos hablan de Jesús, pero los puntos de vista son iguales. No, mira, Mateo era de un judío a los judíos. De un judío a los, eso tengo que repetirlo, era de un judío a los judíos y diciéndole a los judíos, es el Mesías que cumple lo prometido. Marco es de un gentil, de un judío a los gentiles, que dice,
siempre atento a servir a los demás, ¿sabes? Como quien dice, mira, Jesús vino y no importa si tú eras judío o gentil, él te servía, él se daba a ti. Lucas, que no andó con Jesús, eso es lo más que me importa de Lucas. Lucas no andó con Jesús. Lucas lo que hizo fue investigar, buscó testimonio de todo el mundo y de un gentil a los gentiles, o sea, él les presentó en su evangelio un humano compasivo. Y Juan, de un judío a un judío y a gentiles, el dador de la vida física y espiritual. Y como dicen, Juan fue el discípulo del amor, como dicen, del hijo del trueno al discípulo amado, ¿sabe? Wow. Qué diferencia, qué cambio, ¿verdad? Qué cambio, ¿sabe? Pero es la única manera que podemos ver a revelación de Dios es a través de Jesús. Y Jesús está hoy en día por aquí, por allá, en todos lados. Tú tienes que conocerlo. ¿Y cómo es eso? Mira, lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y entender que Dios te ama. Tienes que entender primero que Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, y así tú puedes conocer y entender la verdadera relación con Dios es a través de aceptando a Jesús en tu corazón. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Así que, como tú dijiste, Manuel, Dios con nosotros. Así ¿Mm? que Jesús es la revelación máxima del Padre. Como decía el versículo ahorita, si me has visto a mí, has ¿Has visto al visto al Padre? Padre. ¿Mm? Así que ofreció a través de su vida esas palabras que eran complementadas con Dios, bendita Dios Padre. Así que era la imagen completa y comprensible del carácter de Dios. Como tú dijiste, en la parte de Juan, Juan tenía un genio, un carácter que no Ujú. era muy bueno y posiblemente los que me están viendo o no están viendo están igual. Pero si tú tienes el amor de Jesús y comienzas a buscar de Dios, se supone que ese carácter, ese amor es transformado. ¿Quién era el discípulo, como tú dices, el discípulo amado? ¿Quién era el que estaba más cerca del corazón de Jesús? Juan. ¿Y qué pasó? De discípulo de hijo del trueno, como tú dijiste, a discípulo amado, hay un trecho bastante grande. Pero ¿de quién cogió el ejemplo? Del maestro. Y si él lo hizo por Juan, ¿tú crees que por nosotros no lo puede hacer? Claro Claro que que sí. sí. Así que verdaderamente es importante estudiar su palabra, relacionarse día a día, 24/7 con Dios. Cuando tú te levantes, lo primero, por lo menos un gracias, Señor, porque estoy vivo. Cuando salgas a trabajar, hazte una oración corta, mediodía, cuando vayas a tus alimentos, gracias por eso. Cuando te vayas a acostar también, por lo menos, si no te quieres hacer unas oraciones bien largas, porque a veces, gente, yo respeto eso. Usted ora como usted desee, ¿me entiende? No voy a estar juzgando aquí a nadie, pero por lo menos diariamente y abre su palabra, abre su palabra. ¿Por qué? Porque cómo nosotros aprendemos a tener esa relación con Dios cuando abrimos su palabra, cuando hablamos con Él por medio de oración y cuando buscamos un alma también para Cristo Jesús. Alexander, ¿puedes leernos esa parte del Espíritu Profecía que está ahí? Claro que sí, dice, miles tienen falso concepto de Dios y sus atributos. Dios es un Dios de verdad. Justicia, misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de piedad y tierna compasión. Así está representado en su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Si el ser a quien adoramos y cuyo carácter tratamos de asimilar tiene estas características, estamos adorando al verdadero Dios. Eso Así que está en importante, Dios nos cuida, 8 de agosto. importante, Dios es amor y nosotros tenemos que ser unos hijos de amor. Amén. Es importante porque el que no tiene amor dice que no ha conocido a Dios, como tú dijiste ahorita, Dios es amor. porque a veces nos enfrascamos y puede ser en la misma iglesia. Frascamos que yo tengo la razón, que tiene que ser así, Alexander, que siempre se ha hecho así y hay que hacerlo de esta manera y formamos un revolú en la iglesia. Mire, Dios está en control. Sí, usted ya tiró la línea, pero mire, hay otras personas pensantes. Trate de cogerlo suave, no pelear. ¿Por qué?
porque nosotros debemos amarnos uno a los otros. No estoy diciendo que si usted tiene la razón que usted no lo diga, porque debemos de decirlo, esa es nuestra responsabilidad, pero dígalo como, Con amor. con amor, como Jesús lo haría. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Mira que Dios es amor y Él quiere que tú lo conozcas, así que ve corriendo acá a Él porque Él te espera con los brazos abiertos. Así que mis queridos hermanos, nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.